Buenos días, tardes o noches a las personas que nos estén viendo. Hoy les venimos a presentar un proyecto que está a cargo del ingeniero Fabián Arturo Villamorales. Nuestro plantel es el 022 del Colegio CONALEP, materia de manejo de herramientas y equipo automotriz. La carrera es autotrónica y somos el grupo 201. Los participantes en este proyecto fueron Uriel Alfonso Paniagua Luna, Samuel Alejandro Domínguez Padilla y Víctor El Maza Pérez. En este proyecto, el objetivo fue realizar una herramienta de uso práctico para el diagnóstico eléctrico y electrónico automotriz. Este es un diseño de alimentación y prueba de sensores, o dicho de otra forma, un regulador de voltaje. A continuación va a pasar a hablar mi compañero Uriel. Mi nombre es Uriel Alfonso Paniagua Luna y voy a hablar sobre los materiales y componentes de este regulador de voltaje. En primer lugar, en el primer circuito utilizamos un enchufe con cable AWD que va conectado a corriente. Un transformador de 110 voltios a 12 voltios, un puente de diodos de 1 ampere a 5 amperes, un capacitor electrónico de 2200 microfaradios a 3300 microfaradios, un 2 metros de cable AWD, y en el circuito 2 una resistencia de 1.5 kilo ohms, una resistencia de 220 kilo ohms, otra de 330 kilo ohms y 560 kilo ohms. Utilizamos 3 LED verdes, como se ven a continuación, y un LED rojo. También utilizamos circuitos reguladores, uno de 7805, otro de 7809 y otro de 7812. Y por último, en el circuito 3, utilizamos un capacitor electrónico de 1 microfaradio de 16 o más, un metro de cable UTP, 8 terminales banana, hembra y un cable caimán. A continuación voy a hablar sobre el marco teórico. En el transformador de voltaje para fuentes de poder de 110 voltios de entrada y 12 voltios de salida. Un ampere son dispositivos utilizados en circuitos electrónicos para cambiar el voltaje de la electricidad que fluye en el circuito. El puente de diodos. El puente rectificador es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en corriente continua. El capacitor electrónico. Es un componente electrónico polarizado que se utiliza en almacenar energía, carga eléctrica, en un campo interno. Las resistencias. Se denomina resistencia o resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico, en otros casos como en las planchas, calentadoras, etc. Se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. Otro componente fue el capacitor. Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía, carga eléctrica, en un campo eléctrico interno. Es un componente electrónico pasivo y su uso es frecuente tanto en circuitos electrónicos como en analógicos y digitales. También utilizamos las terminales bananas. Es una herramienta versátil que puede utilizar en diversas aplicaciones eléctricas. El conector es compatible con cables de hasta 14 AWG y proporciona un soporte de campo seccional y garantiza una conexión segura y estable. Cable caimán. El cable caimán o caimán, color rojo, blanco en nuestro caso, ampliamente utiliza para hacer puentes, pruebas, pasar corriente, alimentar circuitos electrónicos o eléctricos, conectar bocinas, ventiladores, motores, entre otros, sin necesidad de soldar cables. A continuación va mi compañero Samuel en el funcionamiento de este. El funcionamiento del regulador de voltajes y multímetro nos sirve para probar podría ser unos LEDs o componentes electrónicos de algún automóvil, y vamos a presentarlo cómo funciona. Como pueden observar, tenemos tres LED verde y un LED rojo. El LED rojo nos indica cuando está prendido, pasando corriente. Y los LEDs verdes nos están mencionando que están prendidos los circuitos reguladores.
como el circuito de 5 voltios, el circuito de 6 voltios y el de 12, que en este caso lo pusimos acá porque hasta aquí se llegó el cable. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña prueba con un LED para comprobar el funcionamiento del LED. Como pueden observar, el LED prendió en el circuito regulador de 12 voltios. Si lo conectamos al de 6 va a prender, pero con poca intensidad. Y si lo conectamos al de 5 pues ya no prende. Pero vamos a comprobar que cuánto es el voltaje que sale en las salidas. De misma manera, para corroborar más, vamos a usar el multímetro y probar. Vamos a probar el circuito de 12 voltios. El circuito de 6 voltios. Y el de 5. De 9 voltios. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos estas dos terminales que son para medir la corriente de algún componente, o podría ser los inyectores, sensores y actuadores. De mi parte sería todo y Ok. a continuación mi compañero. En conclusión, en este proyecto tuvimos que pasar por varios procesos, entre ellos el ir soldando y viendo que cada componente estuviera en orden. Entre esos componentes se encuentran los LEDs, rojo y verde, se encuentra también el transformador, que es el que regula voltaje y lo reduce a 12. En este proyecto logramos aprender nuevas cosas, entre ellas el soldar y el aprender más sobre el uso eléctrico de automotriz. Gracias a todo esto pudimos dar a conocer nuestro tema y gracias por su atención.